Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y con muchas ganas de escuchar el resumen de hoy. La obra que nos va a ocupar va a ser Macbeth de William Shakespeare, una gran tragedia en la que se ha inspirado muchísimas obras de la narrativa posterior de este siglo de oro británico. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Acto primero. Tres brujas se reúnen mientras se desata una tormenta. Organizan su próxima reunión. Cuando termine la batalla actual, se reunirán con Macbeth. Salen del escenario. Duncan, rey de Escocia, entra con sus hijos Malcolm y Donald Ben. Están cerca del campamento militar de Duncan en Force y cuando pasa un capitán herido, Duncan pide noticias sobre la reciente batalla entre Escocia y el ejército invasor irlandés liderado por un rebelde llamado MacDonald. El capitán dice que los dos bandos lucharon como dos nadadores gastados que se aferran el uno al otro, pero gracias a la valentía del general Macbeth, el ejército escocés se impuso. Macbeth ha colocado la cabeza del rebelde en una estaca sobre los muros del castillo. Un segundo ejército apareció justo cuando los irlandeses fueron derrotados. Una fuerza noruega sorpresa que lanzó un nuevo ataque cuando los escoceses estaban exhaustos. Sin embargo, el ejército escocés se defendió y derrotó a este segundo ejército. El capitán lucha con sus heridas y se va a ver a un médico. El Tan de Ross llega y le dice a Duncan que los noruegos vinieron de Fife, asistidos por el renegado Thane de Cawdor. Duncan sentencia a muerte al Tan de Cawdor por traición, otorgándole su título a Macbeth. Las tres brujas se encuentran en el campo de batalla y discuten los muchos eventos terribles que han orquestado. Suena un tambor para anunciar la llegada de Macbeth. Macbeth y Banquo entran discutiendo la batalla. Están sorprendidos por las brujas que aclaman a Macbeth por su título actual, el Thane de Glamis, y luego por los títulos de Thane of Cawdor y King. Le dicen a Banquo que es menor que Macbeth y mayor, porque Banquo no será rey, sus descendientes tomarán el trono. Macbeth exige más información, pero las brujas desaparecen. Atónitos, Macbeth y Banquo discuten la profecía. Macbeth se obsesiona con la idea de que los hijos de Banquo algún día serán reyes, mientras que Banquo señala que el mismo Macbeth también está destinado a tomar el trono. Son interrumpidos por Ross y Angus, quienes llegan para decirle a Macbeth que ha sido nombrado Thane de Cawdor. Macbeth está asombrado. La primera parte de la profecía de la bruja se ha hecho realidad. Le menciona esto a Banquo, quien le advierte que el diablo a menudo le dirá a la gente verdades a medias para convencerlos de una mentira mayor. A la audiencia, sin embargo, Macbeth comienza a preguntarse si algún día podría ser rey, y se pregunta qué tiene que hacer para tomar el trono. Cuando el grupo se va a Force, Macbeth le pide a Banquo que hable sobre el tema en privado. Malcolm le informa a su padre Duncan que el anterior Thane de Cawdor ha sido ejecutado, muriendo una muerte noble después de confesar y arrepentirse de sus acciones de traición. Ross y Angus llevan a Macbeth y Banquo a la corte, después de lo cual Duncan los colma de elogios por su decisiva victoria. Ambos hombres proclaman su lealtad al rey, quien designa a Malcolm como su heredero al trono. Si bien Macbeth alaba la decisión en apariencia, se dice a sí mismo que ahora tiene una nueva persona que se interpone entre él y la corona. Macbeth invita a Duncan a la fiesta de la victoria en su castillo esa noche. Macbeth parte primero con la esperanza de contarle a su esposa lo sucedido y advertirle sobre la llegada del rey. Cuando se va, Duncan y Banquo saludan a Macbeth como un pariente sin igual. En casa, en el castillo de la familia en Inverness, Escocia, Lady Macbeth lee una carta de su marido. La carta anuncia que ha sido nombrado Thane of Cawdor y proporciona detalles de la profecía de las brujas. Aunque siempre supo que su esposo era ambicioso, Lady Macbeth sospechó durante mucho tiempo que su esposo no es lo suficientemente despiadado como para ascender al trono. Ella cree que es su deber convencerlo de que haga lo necesario para ser coronado rey. Un mensajero le informa a Lady Macbeth que Duncan y Macbeth están en camino.
Hablando consigo misma, Lady Macbeth pide que la imbuyan de la crueldad más terrible para ayudar a su marido. Se obliga a sí misma a dejar de lado sus cualidades femeninas para cometer la violencia que sea necesaria. Cuando entra Macbeth, hablan de la inminente llegada de Duncan. Duncan solo se quedará una noche, por lo que Lady Macbeth convence a su esposo de que no se le debe permitir partir. Ella le asegura a un Macbeth vacilante que tiene un plan. La corte real llega al castillo de Macbeth. Cuando entran, Duncan elogia la casa de Macbeth y agradece a Lady Macbeth por su hospitalidad. Ella lo saluda y le asegura a Duncan que es su deber hacerlo sentir como en casa, especialmente porque ella y su esposo le deben mucho al rey. Duncan pide reunirse con Macbeth. El castillo se prepara para la fiesta de la noche. Macbeth está solo reflexionando sobre el asesinato. Sería fácil matar a Duncan si pudiera estar seguro de que al hacerlo no lo lanzaría por un camino terrible. Macbeth no está preocupado por la perspectiva de ir al infierno, pero es consciente de que los hechos terribles tienen la costumbre de acosar a quienes los cometen. Enumera las razones por las que no debería matar a Duncan. La primera es que son primos, es rey de Macbeth, por lo que le debe lealtad. Macbeth debe proteger la seguridad de Duncan y de acuerdo con la ley del derecho de huésped. Y, por último, Duncan es admirado en toda Escocia como un buen rey. Luchando por motivarse, se da cuenta de que la única motivación que realmente entiende es su ambición de ser rey. Lady Macbeth llega para actualizar a su esposo. Duncan ha cenado y desea hablar con Macbeth. Ella escucha mientras su esposo anuncia que ya no quiere asesinar a Duncan. Lady Macbeth está furiosa y denuncia a su marido como un cobarde. Él presenta su caso preguntando qué sucederá si fallan, pero Lady Macbeth le asegura a su esposo que esto no sucederá, siempre y cuando se mantengan audaces en su plan, que es emborrachar a los chambelanes de Duncan y mientras él duerme, Macbeth se colará en la habitación de Duncan y matará al rey. Luego incriminarán a los chambelanes de Duncan por el asesinato. Macbeth está asombrado por la brillantez acerada del plan de su esposa y espera que ella le dé muchos herederos varones. Macbeth finalmente accede a asesinar a Duncan. Acto segundo. En el castillo de Macbeth, Banquo y su hijo Fleance caminan por los pasillos. Aunque Fleance está cansado, Banquo no puede dormir. Últimamente sus pesadillas lo han mantenido despierto. Se encuentran con Macbeth y Banquo y nota su sorpresa al descubrir que Macbeth está todavía despierto. El rey, explica Banquo, está dormido. Banquo y Macbeth discuten sobre las brujas y la profecía, aunque Macbeth afirma no haber pensado en el asunto en absoluto. Acuerdan hablar más tarde y Banquo y su hijo salen. En el pasillo, Macbeth ve una visión de una daga que flota en el aire. No puede determinar si es real o una visión fatal. El mango apunta a Macbeth y la punta apunta a la habitación donde duerme Duncan. Macbeth condena la daga alucinatoria como una metáfora por su inquietud sobre lo que debe hacer. Encuentra una resolución renovada. Suena una campana en otro lugar del castillo. Es una señal de Lady Macbeth, una señal de que los chambelanes de Duncan están dormidos. Macbeth se dirige a los aposentos de Duncan. Lady Macbeth aparece en el pasillo que acaba de dejar a su marido. Se imagina a Macbeth asesinando al rey y al escuchar a Macbeth hacer un ruido, se preocupa de que los chambelanes se hayan despertado. Lady Macbeth no cree que exista ninguna posibilidad de que su marido fracase, ya que ha preparado el plan meticulosamente. Incluso admite que ella misma habría cometido el asesinato, pero Duncan le recordaba demasiado a su propio padre. Macbeth vuelve a entrar en el pasillo con las manos manchadas de sangre. Ha hecho la obra, le dice a su esposa. Macbeth está evidentemente angustiado y admite que escuchó a los chambelanes moverse, diciendo sus oraciones antes de volver a dormir. Cuando los chambelanes dijeron amén, no pudo decir la palabra con ellos. Macbeth escuchó una voz mencionando su nombre cuando mató a Duncan. Lady Macbeth se enfada por el descuido de su esposo. No ha colocado las dagas ensangrentadas junto con los chambelanes dormidos para incriminarlos por el asesinato. Pero Macbeth se niega a volver a la habitación de Duncan. Lady Macbeth, sin embargo, toma las dagas allí ella misma, advirtiendo la cobardía de su marido. Cuando está solo, Macbeth escucha un extraño sonido de golpes.
Mientras continúan los golpes, Lady Macbeth regresa y se lleva a su esposo a lavarse la sangre de las manos. Mientras continúan los golpes, un portero borracho se tambalea para responder a los golpes en la puerta. Entran Macduff y Lennox. Macduff critica la respuesta lenta del portero. El portero se disculpa y explica cómicamente que la fiesta de la victoria se prolongó hasta las altas horas de la noche. Macduff le pregunta a Macbeth sobre el rey. Macbeth le informa a Macduff que el rey está dormido, pero se ofrece a llevar a Macduff a las cámaras de Duncan de todos modos. Lennox le cuenta a Macbeth sobre la caótica noche que acaba de pasar. Según asegura la gente haber oído extraños gritos de muerte y profetizando con acentos terribles. Macduff sale de la cámara de Duncan horrorizado. Grita que el rey ha sido asesinado. Macbeth y Lennox entran corriendo a la habitación. Lady Macbeth se lamenta de que esto haya sucedido en su casa y toda la casa se hunde en el caos. Lennox les dice a Malcolm y Donald Ben que su padre está muerto. Lennox agrega que los chambelanes son los sujetos más probables, ya que había dagas ensangrentadas junto a ellos, pero nadie puede cuestionarlos ya que Macbeth los mató en un ataque de ira. Malcolm y Donald Ben sospechan, preocupados de que quien haya matado a su padre ahora intente matarlos. Lady Macbeth se desmaya, mientras Banquo y Macbeth intentan poner orden en el caos. Malcolm decide huir a Inglaterra mientras que Donald Ben se dirigirá a Irlanda. Fuera del castillo, Ross y un anciano discuten otros eventos extraños. Aparecieron signos ominosos alrededor del castillo, un halcón matando a un búho y los caballos de Duncan canibalizándose unos a otros. Macduff emerge para decirle a Ross que Macbeth se ha declarado rey. Macbeth ahora planea cabalgar hasta el Scone of Stone para ser coronado formalmente. A Macduff le preocupa que alguien haya pagado a los chambelanes para matar a Duncan. Sospecha de los hijos de Duncan porque ahora han desaparecido. Macduff regresa a su casa en Fife mientras Ross asiste a la coronación. Acto tercero. En Forge, Banquo reflexiona sobre el significado de la coronación de Macbeth y con el resto de la profecía de las brujas. Sospecha que Macbeth ganó el trono por medios nefastos, pero está intrigado de que sus propios hijos algún día puedan ser coronados rey de Escocia. Macbeth y su esposa entran como rey y reina. Invitan a Banquo a un banquete y él acepta, aunque primero planea ir a montar por la tarde. Macbeth espera hablar con Banquo sobre los hijos de Duncan, quienes podrían estar conspirando después de huir del país. Banquo se marcha y menciona que su hijo Flint lo acompañará en su viaje. Ha llegado un grupo de hombres para hablar con Macbeth. Mientras se dirigen a la cámara de Macbeth, tiene un momento a solas para reflexionar sobre Banquo, de quien teme que sea un oponente audaz y valiente. Macbeth se preocupa por la profecía de las brujas. Si tenían razón acerca de que Macbeth tomó la corona, entonces pueden tener razón acerca de que los hijos de Banquo la heredarán. ¿No producirá Macbeth un heredero? ¿Ha tenido Macbeth a los hijos de Banquo para que hagan lo mismo que le hicieron a Duncan? ¿Condenó Macbeth su alma en beneficio de los hijos de Banquo? Son todas las preguntas que se estaba haciendo en este momento Macbeth. El sirviente regresa con hombres descritos en las direcciones escénicas como asesinos. Macbeth les recuerda a los asesinos todos los males que Banquo les ha infligido en el pasado, incitándolos a matarlo. Cuando los asesinos están de acuerdo, Macbeth les recuerda que también maten a Flint, su hijo. Macbeth les dice que esperen su señal. Lady Macbeth está atormentada por la desesperación, preocupada porque su deseo se obtiene sin contenido. Se pregunta si es mejor estar muerta que vivir con la culpa y la ansiedad de ser una asesina. Ella y Macbeth comparten sus preocupaciones. Macbeth señala que su trabajo aún no ha terminado. Los hijos de Banquo y Duncan siguen siendo amenazas. Macbeth le pide a su esposa que sea amable y agradable con Banquo en la fiesta, para asegurarse de que no sospeche que está a punto de ser asesinado. Cuando se pone el sol, 3 asesinos esperan mientras se acerca Banquo. Los asesinos atacan a Banquo y Flint. Banquo muere en la lucha, pero Flint se escapa. Mientras Flint corre, Banquo le implora que busque venganza. Habiendo completado solo la mitad de su misión, los asesinos regresan al castillo para contarle a Macbeth lo que ha sucedido. Macbeth y Lady Macbeth llegan al banquete seguidos de cerca por su corte y asistentes.
Macbeth les da la bienvenida y se sientan. Camina entre los invitados prometiendo que hablará con ellos individualmente. Uno de los asesinos llega a la puerta y Macbeth se le acerca rápidamente advirtiendo al hombre que tiene sangre en la cara. El asesino le informa a Macbeth que Banquo está muerto, lo que agrada a Macbeth, pero luego agrega que Flynn se ha escapado. De repente Macbeth se ve asaltado por la duda. Promete hablar con el asesino al día siguiente y regresa a su fiesta. Sin embargo, cuando se acerca a la silla de cabecera de la mesa, Macbeth encuentra al fantasma de Banquo ocupando su asiento. Solo Macbeth puede ver el fantasma y comienza a hablarle directamente defendiendo sus acciones. Lady Macbeth anuncia abruptamente que su esposo no se encuentra bien. Simplemente está teniendo uno de los hechizos que lo han molestado desde la infancia. En silencio insta a Macbeth a actuar con normalidad y le pregunta si es un hombre. El fantasma se desvanece y Macbeth recupera la compostura. Se disculpa con sus invitados y brinda por su presencia. Pero mientras lo hace, el fantasma reaparece y lo vuelve a convertir en un náufrago tartamudo. Lady Macbeth, comenzando a entrar en pánico, despide a los invitados y termina el banquete. Cuando Lady Macbeth y Macbeth están solos, Macbeth maldice la noción de que la sangre tendrá sangre, que los muertos se vengarán. Él se preocupa por Macduff, quien ha sospechado y se ha mantenido alejado de la fiesta. Esto, cree Macbeth, es un comportamiento propio de un traidor. Macbeth quiere descubrir más sobre el futuro y cualquier complot en su contra, por lo que planea visitar a las 3 brujas nuevamente. Lady Macbeth se preocupa de que su esposo no haya dormido lo suficiente, así que se lo lleva a la cama. Mientras una tormenta ruge una vez más, las 3 brujas se encuentran con Hécate, la diosa de la brujería. Hécate está furiosa y exige saber por qué las brujas se han entrometido en los asuntos de los hombres sin su consentimiento. Hécate anuncia que ella se hará cargo de la situación con Macbeth y cuando Macbeth vuelva a visitarlo, le presentarán una serie de visiones extrañas y misteriosas. Estas visiones confundirán a Macbeth y lo convencerán de que está por encima de la fatalidad y el destino. Hécate cree que la seguridad es el principal enemigo de los mortales. Cuando Hécate se van, las brujas se preparan. Lennox y un señor reflexionan sobre los acontecimientos recientes. Flynn ha sido culpado por el asesinato del cuerpo de Banquo. Sin embargo, Lennox y el señor creen que Macbeth estuvo involucrado, y que Macbeth se ha convertido en un tirano. El señor le informa a Lennox que se está reuniendo una fuerza para luchar contra Macbeth. Macduff ha huido a Inglaterra para encontrarse con Malcolm y están formando un ejército con el rey inglés. Esta noticia ha llegado a Macbeth, que se prepara para una guerra inminente. Tanto Lennox como el señor esperan que Macduff y Malcolm liberen a Escocia, que sufre bajo una mano maldita. Acto cuarto. Las brujas se reúnen alrededor de un caldero hirviendo en una caverna mientras afuera se desata una tormenta. Revuelven su brebaje mientras cantan hechizos. Cuando aparece Hécate, elogia sus esfuerzos. Macbeth llega y exige la verdad sobre las profecías. Las brujas se ofrecen a dejar que Macbeth escuche la verdad de boca de su maestro y él acepta. Una serie de espíritus y apariciones se presenta ante Macbeth. El primero le advierte que tenga cuidado con Macduff y tenga cuidado con el Thane de Fife. El segundo le dice que no puede ser asesinado por ningún hombre nacido de mujer. El tercero le dice que está a salvo hasta que un bosque llamado Birnam Wood llegue hasta Dunesane Hell. La visión final es de 8 reyes fantasmales, el último de los cuales lleva un espejo. El fantasma de Banquo aparece detrás de ellos. Cuando Macbeth llama a las brujas para que le digan qué significa la visión, bailan y desaparecen, dejando a Macbeth reflexionando sobre lo que ha visto. Lennox llega para decirle a Macbeth que Macduff ya huyó a Inglaterra. Macbeth decide enviar a los asesinos a capturar el castillo de Macduff y ejecutar a su esposa e hijos. En el castillo de Macduff, Lady Macduff le pregunta a Ross por qué su marido se ha visto obligado a huir al sur, dejando todo atrás. Ross intenta razonar con ella, pero no puede ofrecerle consuelo. Cuando Ross se va, Lady Macduff habla con su hijo mayor. Ella le informa al joven que su padre fue un traidor y ahora está muerto. El chico no le cree. Parece seguro de que Macduff está vivo. Llega un mensajero e intenta convencer a Lady Macduff de que esté en grave peligro. Él le dice que huya y luego se marcha rápidamente.
Lady Macduff no hace nada, ella no sabe a dónde correr. Aparece una banda de asesinos en busca de Macduff. Cuando un asesino llama a Macduff traidor, el hijo de Macduff defiende a su padre llamando al asesino villano de pelo desgreñado. Los asesinos apuñalan al hijo, y mientras le gritan a su madre que corran, persiguen a Lady Macduff. Malcolm y Macduff se encuentran fuera del palacio del rey Eduardo de Inglaterra. Malcolm no confía en Macduff, ya que dejó su familia en Escocia y puede estar trabajando en secreto para Macbeth. Malcolm diseña una prueba. Comienza a menospreciarse a sí mismo, afirmando ser culpable de muchos pecados, como la lujuria, la codicia y la ira. Macduff intenta contradecir a Malcolm con la esperanza de que Malcolm se convierta en un rey honesto y benévolo. Pero Malcolm continúa. Eventualmente Macduff no puede contener más su dolor. Él clama por su país llamando «Oh Escocia, Escocia». Macduff no puede evitar estar de acuerdo en que si Malcolm fuera culpable de todos esos pecados sería un rey terrible. Este arrebato le demuestra a Malcolm que Macduff lo valora a su país, por lo que Macduff pasa la prueba de Malcolm. Le asegura a Macduff que es una buena persona y que será un buen rey. Se abrazan como aliados. Un médico revela que el rey Eduardo tiene el poder de curar las dolencias de los enfermos. Ross llega desde Escocia y le dice críticamente a Macduff que su esposa y su hijo están en paz. Aconseja a Malcolm que regrese a Escocia, ya que muchas cosas terribles han sucedido en el país durante su ausencia. Malcolm anuncia que el rey de Inglaterra ha prometido prestarle 10.000 hombres. Ante esto, Ross no puede retener la verdad por más tiempo. Se derrumba y revela que Macbeth ha asesinado brutalmente a la esposa y a los hijos de Macduff. Está en paz porque sus almas están en el cielo. Macduff sufre un dolor que rápidamente se convierte en ira y jura venganza contra Macbeth. Acto V. Un médico y una dama hablan sobre Lady Macbeth. Desde que Macbeth fue a la guerra, la dama ha visto a Lady Macbeth sonámbula por los pasillos del castillo, pero el médico no ha visto ninguna prueba de ello. La dama ha escuchado a Lady Macbeth decir algo terrible, pero no revelará qué. Mientras el médico la presiona para obtener la información, Lady Macbeth está sosteniendo una vela. Lady Macbeth está sonámbula y se frota las manos como si estuviera tratando de lavarlas. Mientras se frota las manos, Lady Macbeth se queja de que no puede quitarse una maldita mancha de su piel. Continuando a hablar, lamenta los asesinatos de Banquo y Lady Macduff. Luego sale. El médico culpa de su comportamiento a fuerzas sobrenaturales y le pide a la dama que cuide de Lady Macbeth. Los lores escoceses se reúnen para hablar de la guerra librada por Macbeth. Saben que se acerca un gran ejército inglés liderado por Malcolm. Un ejército escocés está listo para unir fuerzas con ellos cerca de un bosque llamado Birnam Wood. Los señores han perdido la fe en Macbeth, que se ha convertido en un déspota. Macbeth se ha refugiado en el castillo de Dunsinane, donde se prepara para la guerra mientras desciende a la locura. Los señores podrían unir fuerzas con Malcolm. Acompañado por sus asistentes y un médico, Macbeth recorre los pasillos de su castillo, proclamando en voz alta que el ejército que se acerca rápidamente no lo asusta. Él siente que no puede ser dañado a menos que Birnam Wood se levante y venga a Dunsinane de alguna manera. Asimismo, cree que ningún hombre nacido de mujer puede vencerlo, por lo que no tiene nada que temer de Malcolm. Desestima la advertencia de un sirviente de que se acercan 10.000 soldados. Macbeth exige su armadura mientras le pregunta al médico sobre el estado de su esposa. El médico teme no poder hacer nada por Lady Macbeth. Macbeth le ordena que la cure. En el área de al lado de Birnam Wood, Malcolm les dice a sus hombres que rompan las ramas y las mantengan frente a sus cuerpos como camuflaje. Espera que esto oculte su número y arruine los planes de batalla de Macbeth. Hay informes de que Macbeth está invitando a un asedio. Malcolm cree que es porque todos los hombres de Macbeth lo están abandonando. Marchan sobre Dunsinane. En el castillo, Macbeth le da la bienvenida al asedio y lamenta a sus desertores que le han robado la oportunidad de encontrarse con el enemigo en el campo. El sonido de una mujer llorando interrumpe su bravuconería. Cuando él le pregunta qué le ha molestado, ella responde que Lady Macbeth está muerta. En este estado de shock, Macbeth le dice que su muerte era inevitable y sin sentido. Si no hubiera ocurrido ahora, debería haber muerto en el futuro. La vida, dice, es poco más que una ilusión.
Un mensajero le dice a Macbeth que aparentemente ha visto a Birnam Wood avanzar hacia el castillo. Macbeth lo llama mentiroso y amenaza con colgar al hombre. Su confianza comienza a flaquear, pero está decidido a morir luchando. Malcolm y su ejército se acercan al castillo de Dunsinane con ramas. Hacen que su aproximación final tocan sus trompetas y comienza la batalla. En el campo de batalla, Macbeth está atrapado, pero no asustado. El joven Siward desafía a Macbeth a una pelea. Macbeth lo acepta y lo mata, anunciando que no puede ser asesinado por nadie nacido de mujer. Macbeth parte hacia una parte diferente del castillo del campo de batalla. Macduff pasa por el escenario buscando desesperadamente a Macbeth. Siward anima a Malcolm a entrar en el castillo. Macbeth descarta la idea del suicidio. Macduff desafía a Macbeth a una pelea. Mientras sus espadas chocan, Macbeth le dice a Macduff que está perdiendo el tiempo, porque nadie nunca nacido de mujer puede matarlo. Macduff revela que nunca nació, más bien fue arrancado prematuramente del útero de su madre a través de una cesárea. Macbeth, al darse cuenta de lo que significa, maldice a las engañosas promesas de las brujas. Macduff le dice a Macbeth que se rinda, pero Macbeth se niega. Se persiguen unos a otros fuera del escenario. Cuando una trompeta suena una llamada para retirarse, Malcolm entra, llorando a los amigos que ha perdido en la batalla. Cuando Siward se entera de que su hijo está muerto, se siente profundamente triste, pero contento de que su hijo haya muerto como un soldado. Macduff regresa al escenario llevando la cabeza cortada de Macbeth. Saluda a Malcolm como nuevo rey de Escocia. Malcolm acepta los elogios de sus nobles y prevé una nueva era para Escocia. Invita a todos a su coronación. Y con esto concluimos el resumen de Macbeth de Shakespeare. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios y tan pronto como me sea posible, la resolveré. Como siempre, muchísimas gracias por estar allí y nos vemos pronto en el canal.